Muy bien, tuve que interrumpirte, querido Pupo, pero dale, con la segunda parte lo que ibas a decir. Impuestos, bueno, contribución inmobiliaria, tasa bromatológica. Si hay algo que tienen que plantear los gastronómicos, entre otras cosas, es que la tasa bromatológica está planteada de tal forma para que haya bonificaciones si tenés tanta cantidad de empleados. La bonificación es inversa a lo que hoy se necesita. Cuantos más empleados tenés, menos bonificación te plantea la Intendencia. Hoy hay que hacerlo al revés y hay que plantearlo el jueves al revés. Es un pedido que lo hacemos y también se lo hacemos a la Intendencia Municipal de Montevideo, porque entre otras cosas la Intendencia, que tanto le preocupa a la gente, porque dice que lo urgente es la gente, bueno, lo que tiene que fomentar con las bonificaciones de la tasa bromatológica es que los bares, los restaurantes mantengan la mayor cantidad de gente posible en actividad. Entonces, que las bonificaciones sean más grandes donde hay más gente trabajando. Y en el caso del entarimado, me parece que la exoneración debería ser total. Es muy oneroso mantener un restaurante y además hoy, justamente lo que están tratando de hacer los bares, los restaurantes, es ganarle metros a la calle, porque ¿qué es lo que pide la gente? Aire. Yo te voy al restaurante, si respiro aire limpio, si tengo distancia con los demás. Entonces, justamente me parece que lo que hay que hacer es aliviarlos. Y decía, ojo, que esta situación no se repite en el interior del país. En el interior del país existen impuestos parecidos y todo bárbaro, pero están siendo mucho más laxos, mucho más livianos y mucho más contemplativos. Por eso esta gente lo plantea aquí en Montevideo y estamos seguros que no va a tener más remedio la Intendente Cose de darles alguna respuesta satisfactoria. Bueno, a ver, ¿y cuál es la realidad de las arcas de la Intendencia? Porque también hay muchísimos reclamos al Gobierno Nacional y desde las autoridades se da lo que se puede. Sí. ¿Qué va a decir la Intendenta? No, pero si pedís renta básica, va a tener, si su partido pide renta básica, con más razón bajarle el tributo del Carolina ha sido muy receptiva a esto, es muy pragmática. Yo creo que el jueves, porque en realidad no se venció el plazo para que tengan la respuesta, seguramente el jueves van a encontrar una solución. Yo confío, porque ya le hicieron la exoneración, pero ustedes me aclaraban que fue el año pasado. Ella dijo, justamente para eso, porque es mejor que la gente vaya a comer al espacio abierto que estar encerrado. Es lógico. Pero un 50%. Pero igual, una exoneración de 40.000 pesos son 20.000 pesos. ¿Cuántos cubiertos tenés que vender para recuperar eso solo de entarimado? Qué generoso en el cálculo. Sí. A ver. Yo pensé que estas tasas y estos tributos, sinceramente, estaban exonerados. Me acabo de enterar ahora de que no era así. He escuchado durante meses y meses a la oposición y entre ellos a la Intendenta de Montevideo decir que estaba de acuerdo en reducir la movilidad, pero que tenía que ser acompañado con medidas económicas. El rubro gastronómico claramente ha sido uno de los más afectados. No el más afectado, pero se le ha pegado duro con una reducción de aforo, todo lo que sabemos, la reducción de horario y demás. De hecho, el entarimado yo pensé que era gratis, sinceramente. Y esto no es con tono cínico. ¿Pero cómo va a ser gratis? Yo pensé que se lo habían exonerado, porque cuando escuché en Maldonado y en Canelones es gratis. Cuando escuché a la Intendencia decir que iban a tomar medidas y entre ellas, como tenían que estar al aire libre y demás, iban a hacer una suerte de gratuidad o exoneración del entarimado, yo pensé que era gratis. Si se le pretende cobrar 10.000, 20.000 o 5.000 pesos por mes por el entarimado y se le pide encima garantía, yo la verdad que sinceramente me llama la atención. También me llama la atención esta propuesta de exonerar de la contribución inmobiliaria, como bien lo decía el invitado que teníamos por Zoom. Hay que ser realistas. Yo creo que las autoridades de Intendencia son más realistas que uno. Saben perfectamente que la gran mayoría de los empresarios gastronómicos son empresarios, pues si tenés empresas sos empresarios, es otro tema que no vamos a discutir, arriendan. Entonces, exonerar la contribución a quien no tiene sentido. Y en todo caso, si sos propietario, la lógica sería de... Estás más cómodo, por lo tanto... Estás más cómodo, entonces no tendrías que tener la ¿no? exoneración de la contribución. Y después el tema de la tasa bromatológica que se cobre cada 5 años o lo que fuera, 100.000 pesos hoy por hoy, o 20.000 pesos por año si se lo quiere poner, es una fortuna para esta gente también. Yo pensé también que los habían exonerado. Lo que están haciendo es pateando la pelota para adelante y en realidad cuando se le exige al gobierno central que tiene que hacer más exoneraciones, colaborar con determinadas actividades que y dar también más lo tiene apoyo que hacer, económico a la gente, que lo tiene que hacer, que lo tiene que hacer, como digo yo siempre, es muy fácil pedir pero no dar el ejemplo. Entonces, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ojalá que el jueves
esté totalmente equivocado y me tape A la ver, boca. Pepe, un análisis político de esto, porque lo que acaban de introducir Pablo, de alguna manera es, bueno, a ver, es verdad, hay una oposición reclamándole al oficialismo ser mucho más generoso en esta situación y lo está pidiendo y planteando sin dar el ejemplo tal cual como introduce Pablo. Eso merece un análisis político. ¿Vos cuál es el tuyo? Sí, político y sanitario. Y déjame arrancar por el sanitario primero, porque si pedimos coherencia siempre en torno a las medidas sanitarias, esta debe ser acompañada por la Intendencia de Montevideo. Estoy hablando de la posibilidad de trasladar prácticamente todo el bar afuera, a la vereda, a la calle, sin que le cobren absolutamente nada. En el terreno político, sí, ahí hay una puja, obviamente, del gobierno central, de las intendencias o de determinadas intendencias, en este caso en particular la de Montevideo, que forma parte del habitual juego político. Son dos cajas totalmente diferentes, ¿no? También claro, hay que hacer la aclaración. No es lo mismo la caja del gobierno central que la caja de esta o de cualquier otra intendencia. Porque además hay un tema bastante preocupante. Sí, pero los criterios de administración o que se prioriza, ahí se puede comparar. Bueno, sí, depende. Yo, por ejemplo, vengo del centro ahora hace un ratito. Y la verdad que cada vez que voy al centro vuelvo asombrado de la cantidad de locales que veo cerrados, de bares, hoteles, ni hablar, es impresionante. Y también hay un dato que me preocupa vinculado a lo que vos decías de cómo estarán las cajas de las intendencias, porque el otro día hablamos con el intendente de Florida, que dijo, como al pasar, pero a mí me quedó realmente picando, que no se había habilitado la instalación de ningún comercio. Y vos todavía, recuerdo que le dijiste, claro, con esta situación, ¿quién va a querer instalar? ¿Quién va a querer instalar un negocio? Sí. Ayer hablé con la directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Canelones, Laura Tavares, en la radio en Sarandí, y ella me decía, no hemos recibido ningún pedido de tasa de habilitación. O sea, no hay nadie queriendo abrir un negocio. O sea, la gente tratando de sobrevivir. En una intendencia como la de Florida, en una intendencia como la de Canelones, es obvio que Montevideo, que es la capital y que tiene el mayor número de habitantes y que todavía conserva un nivel de consumo para lo que es la pandemia bastante alto, el cambio sea otro, ¿no? O por lo menos la mirada sea distinta. Yo creo que la intendencia tiene que, yo no sé si exonerar o ir a una suerte de... No, las dos cosas. Las dos cosas, sí, sí. Lo que se pueda exonerar y lo que se pueda diferir. Y lo que se pueda diferir. Porque también ayer, es cierto, la Intendencia de Canelones, por ejemplo, exoneró los tributos municipales, una parte de los tributos en realidad no me sale igual, al igual que... ¿Puerta? No, la contribución inmobiliaria, no me sale, al igual que el invitado. La contribución inmobiliaria, pero claro, ahí está el tema de quiénes pagan contribución. Exacto. Eso está exclusivamente para salones de fiestas y locales que no están trabajando en este momento. Así que bueno, medidas hay muchas, el tema es siempre la decisión política de implementarlas, tanto en la Intendencia como en el Gobierno Central. Bien. ¿Alguien más quiere hacer referencia a esta situación? Simplemente que a lo que voy, y de repente como conclusión. Mirá, por ejemplo, mensaje de personas vinculadas a clubes, clubes no, justamente, a deportes, ¿no? Gimnasios. A los gimnasios. A los gimnasios. Justamente. Les pasa lo mismo también, ¿sí? Si se exonera la contribución, ¿por qué no se puede trasladar el concepto y exonerar de los alquileres? ¿no? Claro, pero... Para todos. Pero el tema que ¿Por qué cito que es alguien de gimnasios? Porque si bien estoy segura que comparte y entiende lo que están padeciendo los demás, esto es un sector que el otro día lo teníamos aquí sentado, donde no se les ha contemplado prácticamente nada. Nada. Y está bien, ni siquiera con fundamentos sanitarios. Pero a eso voy cuando de repente se exigen por determinados actores políticos determinado tipo de medidas que el gobierno tiene que contemplar, y está bien que así sea. Pero lo difícil después es lograr contemplar esas medidas y auxiliar a todos los sectores que se piden. Porque es muy fácil criticar cuando no se da, pero cuando uno tiene que hacerlo, se da cuenta que las arcas de la Intendencia de Montevideo, como bien decía Pepe, como de cualquier intendencia, como de cualquier ente recaudador, en la situación que estamos, evidentemente ha bajado. Y evidentemente la ayuda que se puede dar es poca y tiene que ser exactamente focalizada. Y le pasa al gobierno central, le pasa a la Intendencia de Montevideo y le pasa al resto de las intendencias. Entonces, cuando se pide una cosa, después hay que ser suficientemente cuerdo para poder hacer lo mismo. Y si yo no lo puedo hacer, no le puedo exigir al gobierno central que lo haga. No porque esté bien o esté mal, sino por la sencilla razón de que no hay para repartir en determinadas cosas. Simplemente eso. Entonces hay que tener un poco de criterio cuando se critica no hacer política barata,
política barata, Pablo, de que se está solicitando una ayuda porque hay gente que está pasando muy mal y el gobierno se la da porque es malo. No, no es así. Hay alguna sugerencia que el gobierno hace que las puede hacer solo el gobierno central, como por ejemplo autorizar al Banco Central como entidad monetaria Pepe, hay cosas prorrogar los pagos de créditos sociales, pedir a las entidades financieras que no te cobren todas las cuotas. No siempre eso, aunque se pida o se autorice, después por esas entidades es llevado a cabo. Estoy de acuerdo. Es así. Es como los créditos abiertos a las empresas. Nadie los saca, primero porque los intereses siguen siendo altos. No, pero te quiero decir esto, que el problema es que cuando quieran prestar la ayuda, esto es como el enfermo que está enfermo. Hay un momento en que vos tenés para medicarlo y hay un momento en que el tipo agoniza y se murió. Y esto es lo que va a pasar con muchos emprendedores, muchos pequeños y medianas empresas que van a cerrar y después volver a reactivar la economía en un país así es sumamente difícil. Créeme que la política económica actual no es una política de reactivación de nada. Estoy de acuerdo, pero en eso no estoy de acuerdo. No es. Es más, yo celebro el aumento de las exportaciones en un 23% de marzo 2021 para los que exportan, comparado con marzo 2020. Porque para detrás de las detrás de las exportaciones y detrás de los que exportan, que yo creo que están haciendo buen dinero y que están haciendo un 23% más que el año pasado, que ya estábamos en pandemia, hay gente trabajando en esos lugares. Y por eso que se está manteniendo la economía abierta y la economía funcionando. ¿Que tenemos problemas? Sí, tenemos muchísimos problemas. Pero señores, estamos en una pandemia universal. Ubiquémonos, necesariamente vamos a tener problemas. Y yo entiendo inclusive a las personas, lo entiendo de corazón a las personas que dicen, che, pero tendrían que haber escuchado al Gach cuando decía que había que cerrar más cosas. 45 días entre antes, otras cosas, tiene que haber tomado las medidas. Estaban hablando esas personas de cerrar los boliches, de cerrar los restaurantes. Ya vimos, porque se lo preguntamos recién y se lo preguntó Victoria al entrevistado, que no así nomás vos cerrás un local y dejás de funcionar, porque entre otras cosas, si lo haces, no volvés nunca más a abrirlo. No. La mayoría de estas personas que hoy que están siendo entrevistadas y que están presionando a la Intendencia Municipal de Montevideo, están asfixiados hasta acá, están en una situación que por la DGI, por el BPS y por todo lo demás. Por todo. Te lo digo yo como empresaria, por todo. Abogada hasta acá. Por todo. No sé de dónde sacar la plata. La responsabilidad es del Estado toda, entre ellos la Intendencia Municipal de Montevideo, que pertenece a un determinado tipo de partido que está pidiendo una cantidad de cosas, como decía Pablo, está pidiendo una cantidad de cosas que, será muy loable pedir que cierren y pedir que la gente se cuide y que no vaya a los boliches, pero lo único que tenemos para decirle nosotros a esa gente es: si te sentís inseguro, no vayas vos a los boliches. Te quiero aclarar algo. Pero dejá que esta gente trabaje lo que pueda para mantenerse en pie. ¿Me dejás aclararte algo? Sí, claro. Cuando el Gach, el 7 de febrero, anuncia la situación que se venía, recién a los 45 días, el gobierno toma medidas que ni siquiera son comparables a las del 30, a la de marzo del 2020. Ni siquiera son comparables. Y tampoco las medidas del Gach era cerrar, hacer un confinamiento de 3 meses. No, el planteo del Gach era un blindaje por 2 o 3 semanas. Y ese blindaje tendría que haberse hecho. Hubiéramos evitado en febrero la proliferación. Déjame terminar. Termina. Hubiéramos evitado la proliferación, así como hubiéramos evitado el ingreso de la P1, si hubiéramos cerrado los free shop en el momento que había que cerrarlos, no cuando se cerraron ahora el 23 de marzo. Es decir, no se cerraron y eso fue en febrero advertido y la P1 ya se sabía que era una cepa dominante en Brasil. ¿Y qué pasó? En un momento dado era el 80% en Rivera y después se extendió a todo el país. Y va a seguir siendo la cepa dominante. Pero eso ya no en el Uruguay. De vuelta a la discusión de la pandemia. No, disculpame. Vos me vas a decir que estamos horribles, yo te voy a mostrar la tabla en que son los 5 mejores países del mundo. Disculpame, termino el comentario. Para mí, yo no discuto todo lo que se ha hecho bien. Aplaudí al gobierno el año pasado. Yo lo tuiteé. Para mí las medidas que se tomaron en el año 2020 y los resultados están a la vista. No puedo admitir que me digan que abril, que era el mes del blindaje, donde tenemos un promedio de 60 muertos por día y con contagios que ahora han disminuido porque se hacen la mitad de los test, porque ayer y antes de ayer hubo 6.000 y pico de test. Estábamos haciendo 12 o 15. No fuimos estamos hablando de la situación. Por favor.
replicá y Te contesté porque tú mencionaste el GACH. Yo te contesté a vos por el GACH. Ahora déjalo hablar a él. Yo te quiero decir que en el mismo informe que tú hablas del GACH, hay una clausulita en la página 3 que dice, todas estas medidas que recomendamos, por favor, sopésenla de acuerdo a lo que son las necesidades económicas del país, sociales, una cantidad de cosas. Entonces, el mismo GACH dice, cuidado con lo que nosotros mismos estamos recomendando. Y recuerdo las palabras de Radi hace unos pocos días. Radi, con la humildad de las personas que tienen verdaderamente sabiduría, dice, yo no sé cómo se va a comportar la pandemia en el futuro próximo. Quiere decir que si ni siquiera él sabe cómo se va a comportar la pandemia, creo que todos nosotros deberíamos ser más humildes al opinar. Más modestos y también reconocer... Yo creo que estamos mezclando una gran cantidad de cosas. Simplemente lo que quiero decir es que todos los gobiernos, los que pasaron y los que vendrán, harán cosas buenas y también cosas que hacen mal. Entonces tenemos que partir desde esa base. Correcto. Correcto. Está bien, pero... ¿Pero qué? Pero... No voy a... Dale, agrega. No, si la vas a picar, pero me parece... Después de un pero después de escuchar atentamente a mis compañeros que estaban... Se fue el tema para otro lado de la P1, P5, P7... no estamos hablando del chino que se comió el murciélago, estamos hablando de la realidad de hoy. Acá estamos hablando de un tema, de un sector que está en una situación muy compleja y que está pidiendo determinado tipo de exoneraciones a la Intendencia de Montevideo. Intendenta de Montevideo que exige al gobierno que tome las mismas medidas que a ella le están exigiendo. Quiero ver si el jueves cumple y puede con eso reclamarle al gobierno central. Mirá si el jueves el gobierno central hace algo. Vamos a estar atentos a ver si la intendenta le hace caso a Pablo Casas. No, a mí no. Que le haga caso a su conciencia. Que la intendenta dé su renta básica a ver si la da. Bueno, efectivamente vamos a querer saber qué pasa el jueves, ¿no? Bien, vamos a cambiar de tema.